Sí, por supuesto, nuestra meta a largo plazo era ganar el campeonato. Y yo tenía que dar scouting en el vestuario con Cara Herrera ahí. Y Cara a mí siempre me respetó, nunca... Sí, Sánchez Pérez era el ídolo de todos nosotros cuando estábamos, los que jugábamos a esa edad, a los 10, 11 años. Jugaba en la selección de Venezuela que jugó el Mundial del 90 en Argentina, después lo de Portland, las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? El haberle ganado a Canadá representó un hecho histórico de clasificar por segunda vez a un Juego Olímpico. Ese equipo de Cocodrilo en el 2007 era un equipazo. Estaba Tim Young, Kevin Freeman, que jugó en Yukon. Estaba Edgar, que tendría 26 años. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en Baloncesto de Norte a Sur Podcast. Mi nombre es Pedro Bonilla. Como siempre, un placer estar con ustedes. Realmente muy contento. Tenemos un gran invitado y esperemos que pasemos muy bien y muy sabroso. El día de hoy, como tú lo dices, tenemos un invitado VIP, futuro Hall of Famer y un entrenador con un recorrido realmente impresionante. Es para mí un placer saludar al profesor Daniel Seoane, director técnico del equipo profesional que acaba de coronarse campeón con Paisas. Profesor, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Hola Pedro, muy buenas noches para ti, buenas noches para Pacho en Manizales, donde tuve la oportunidad de estar hace poco. La verdad, contento, muy bien aquí en casa después de unos meses bastante intensos en la Liga Colombiana y descansando y preparándome para lo que viene. Claro que sí, cosas muy importantes, profe. Primero, para empezar, profe, realmente para felicitarlo, una campaña espectacular que tuvo allí con el equipo de Paisas, y se nota que es un plan también como a largo plazo, desde el punto de vista del desarrollo deportivo con el equipo y con todos los planes, profe. ¿Se logró completar todas las metas que se tenían en el equipo, profe? Sí, por supuesto. Nuestra meta a largo plazo era ganar el campeonato. Nos los planteamos desde el día 1. Fue un trabajo difícil, un grandísimo trabajo de la gerencia, de los jugadores. Lo llevamos partido a partido. Fueron casi 30 juegos muy intensos, pero lo logramos gracias a un trabajo mancomunado, un trabajo en el que al final también se metió la gente que nos fue a apoyar al Iván de Bedut. Contamos con muchísimo apoyo y la verdad fue muy bonito todo. Bueno, profe, realmente felicitaciones. Verdaderamente ese equipo fue bien dirigido. Al final fue un digno campeón. Pero vamos como al grano. El tipo de jugador que usted tenía en Paisa, realmente usted tuvo un ramillete muy selecto de jugadores. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de jugadores más o menos usted le gusta para su equipo? Porque hay jugadores de diferentes índoles y usted tuvo como un ramillete, como lo dije anteriormente, de diferentes clases que aportaban al equipo. Sí, bueno, teníamos un equipo muy homogéneo, un equipo donde habían distintos actores, pero si me preguntas, creo que a mí me gustan los jugadores que juegan en equipo. El pase para mí es fundamental. Nosotros fuimos un equipo que estuvo buscando hacer 25 asistencias, hacíamos 22, 23, hubo momentos de la temporada en los que en un juego hicimos 15 en un tiempo y 17 en otro tiempo y me quedé corto con el sueño personal de que mi equipo hiciera 30 asistencias, la verdad te digo. Después obviamente me gustan los jugadores altos, me gustan los jugadores que meten de 3 puntos, pero si tengo que escoger una característica dentro de lo que es mi idea de juego en ataque, es el pase. Para mí es primordial el pase, el pase extra, la asistencia hockey, hacer 4 o 5 pases por ataque. No siempre se puede, obviamente, pero en mi estilo de juego y el básquet que me gusta a mí es el básquet del juego de pase. Claro que sí, profe. Hemos podido observar también, profe, obviamente con su hoja de vida, con el resumen que usted tiene, ha tenido mucha experiencia internacional también, eso lo sabemos. De cierta manera, profe, ¿siempre ha sido ese el estilo suyo o es un estilo que se ha ido como formando a medida que ha pasado experiencia en diferentes países, diferentes ligas, profe? No, siempre ha sido así. Obviamente hay cosas que en algún momento cambian, dependiendo también del equipo, dependiendo de la liga, de muchos factores. Pero creo que el juego de pase es algo que a mí me apasiona y es algo que siempre intento y trato de que mis equipos jueguen a muchos pases. A veces se puede, a veces no. En este caso creo que hay que darle el crédito completo a los jugadores que
aplicaron la forma de juego, la entendieron, la disfrutaron, porque si no la disfrutan y no se divierten, es muy difícil que la puedan ejecutar. Así que todo el crédito es para ellos, porque el entrenador, viene, pone su idea, trata de que el equipo juegue como a uno le parece, también entendiendo las características de cada uno de los jugadores, pero sin duda todo el crédito es para ellos. Siento que en la mayor parte de los partidos, y sobre todo en el final, ya después que nos acoplamos un poquito, el equipo jugó a eso, ¿no? El equipo jugó a pasarse la pelota y vivimos muchos momentos en los que se vio un juego colectivo impresionante. Profe, nosotros sabemos y todo el mundo que lo conoce sabe que usted es un entrenador, un seleccionador nacional. Y yendo a este tema del entrenador nacional, los jugadores venezolanos tienen, pues por experiencia uno los conoce, son un poquito revulsivo, agresivo, ofensivo bastante. En esa idea que usted tiene de juego, de la asistencia, cuando usted fue entrenador de la selección Venezuela, ¿usted impuso ese juego o ya esa selección tenía ese juego? No, bueno, creo que es un trabajo que se viene haciendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. El tema no solo del pase, sino del juego colectivo como tal. Desde que estaba Néstor García, el Che, que yo era asistente, y después vino Fernando Duró, con quien no tuve la oportunidad de trabajar en la selección de Venezuela, pero sí en equipos como Guaros de Lara o como Marinos de Anzoátegui en su momento. Venezuela siempre jugó a pasarse la pelota, ¿no? A tratar de ejecutar, a tratar de jugar ofensivas largas, a tratar de seleccionar los mejores tiros posibles. Así que creo que eso era un valor dentro de la selección de Venezuela que ya estaba instaurado, que ya estaba asimilado por los jugadores, que ya estaba respetado también por los mismos. Y en ese aspecto, seguir ese estilo, seguir esa forma de juego, esa idea de juego, no fue difícil porque es algo que la selección de Venezuela ha venido haciendo desde el 2013, que fue la primera vez que Néstor dirigió, hasta el 2017 que salió, después los 6 años que estuvo Fernando del 2017 al 2023. Así que es una idea de juego que incluso ahora sigue perdurando después de mi salida, porque entiendo que la selección de Venezuela con Ronald Guillén al mando sigue jugando así. Claro que sí, profe. Ahora que entra Pachito en temas de la selección de Venezuela, obviamente nosotros como fan de baloncesto siempre hemos sido fans de la selección Venezuela. Hemos visto unas cosas espectaculares que se han logrado históricamente a nivel de baloncesto, profe. Tengo muchas preguntas con respecto al baloncesto venezolano y específicamente a la selección de Venezuela. De pronto, para empezar, profe, aquella victoria en México en el 2015, Copa América, de pronto el juego contra Canadá que se gana de una forma espectacular, ¿tuvo un poquito más de valor que la misma final? ¿O cómo lo vieron ustedes, profe, cuando ganó aquel oro y se califica al Olímpico? Claro, porque, a ver, son los dos igual de importantes, cada uno en su lugar, pero el haberle ganado a Canadá representó un hecho histórico de clasificar por segunda vez a un juego olímpico, de paso teniendo los jugadores que tenían, porque había 9 jugadores que jugaban en la NBA, también porque habíamos jugado contra ellos un par de veces y el dominio había sido amplio. Entonces fueron una serie de factores, ¿no? Clasificar, de paso cómo se definió el juego en el último segundo por un punto, un tiro libre, cuando nadie creía en nosotros, los únicos que creíamos nosotros éramos nosotros mismos, y en eso jugaron un gran papel, como te digo nuevamente, los jugadores que fueron resilientes, que siempre creyeron en el trabajo, que estuvimos ese año casi 3 meses fuera de casa, porque primero fuimos los Juegos Panamericanos, estuvimos en España, jugando en Europa, jugando contra equipos africanos, un trabajo larguísimo y dio su fruto ante una tremenda selección de Canadá. Bueno, después al día siguiente también empezó el partido, casi íbamos perdiendo 13-0 y lo remontamos y lo dimos vuelta y le ganamos claramente. O sea que es una pregunta difícil de responder. Si tengo que elegir algo, obviamente por la clasificación, el juego de Canadá fue lo más importante que nos ha pasado en la carrera, creo que a casi todos. Creo que cometo una imprudencia en hablar por otros, pero si hablo con los que yo estoy cerca, con Néstor, por ejemplo, que hablo todos los días, es lo más importante que nos pudo haber pasado a nosotros como entrenadores,
clasificar a ese Juego Olímpico y bueno, y después también ganar a Argentina, pero si no le ganábamos a Argentina el día siguiente en la final, tampoco nadie nos iba a quitar lo bailado de haber clasificado a los Juegos Olímpicos. Y eso también habla de la resiliencia de ese equipo, de que al día siguiente tranquilamente podíamos haber bajado los brazos y entregar o no jugar duro y fue todo lo contrario, se jugó durísimo y se remontó un score súper adverso y se le dio ese gran título al país, que creo que es una de las hazañas más importantes, no solo del básquet, sino del deporte en Venezuela. Claro que disculpa, Pachito, disculpa, hago aquí un follow-up rapidito. Profe, sí, para terminar lo que usted acaba de decir, una anécdota que me pasó hace año y medio, estábamos allí en Medellín en el juego contra usted con la Selección Colombia. Cuando estaba de regreso, me encontré en el aeropuerto, estaba Colmenares con otro jugador, no recuerdo quién era, y no me aguanté las ganas y le dije a Colmenares, él estaba sentado, estábamos esperando el vuelo, y pues lo felicité, le dije felicitaciones por aquella presentación, 2015 fue espectacular, porque profe y Pachito, les digo, miré el juego nuevamente, me encanta ver estos juegos, recientemente lo vi, hubo 2 robos de balón de Colmenares importantísimos, como faltando 7 minutos en el cuarto periodo, y creo que anota 6 seguidos que pone a Venezuela arriba. Soy impresionante, pero me apasiona esos temas, Pachito, disculpa, adelante, Pacho. No, profe, no, tranquilo, Pedrito. Profe, realmente que cuando uno es jugador, uno admira a otros jugadores que son élite y uno quiere jugar, emularlo. Pero cuando también uno es entrenador, uno también quiere hacer lo que hacen los grandes entrenadores. Usted ahora nos habla de la asistencia, el pase extra, realmente para adaptarse, para coger esa filosofía de cómo usted dirige, porque algunos entrenadores, yo aquí le dije, hoy vamos a hablar con el profe, y ellos dicen, bueno, ¿qué hacer para llegar a ese nivel, profe, que usted demostró tanto como la Selección Colombia como con Paisa? Porque con Paisas más de uno quedó aterrado y admirado de su dirección. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu comentario y por hablar también del equipo y del trabajo que hacemos. Bueno, creo que los maestros que he tenido han sido de los mejores. De Néstor García, Flor Meléndez, Fernando Duró, Sergio Rouco, que también es un conocido del básquet colombiano, Eric Mosselman, en fin, Néstor Salazar, infinidad de entrenadores a los que yo he sido asistente, Melvin López, y de todos he tomado un poquito, ¿no? Pero a veces uno tiende a decir, no, que aprendí o que no aprendí, pero también a veces uno aprende qué hacer y también como que ves qué no hacer, ¿me explico? O que no te gusta y que te gusta. Yo he aprendido de todo un poco, ¿no? De algunos la forma de entrenar, de Guillermo Narvarte también un montón, y de muchos otros más. Pero creo que al final cada quien tiene una forma distinta de ver el básquet. A mí me pasó algo muy particular cuando yo tenía 13, 14 años que jugaba en Venezuela y vino un entrenador que se llama Luis Terán, con el cual todavía tengo contacto, y él nos enseñó a dibujar, nos enseñó cómo se dibujaba una cortina, cómo se dibujaba un pase, cómo se dibujaba un corte, un jugador defensivo, un jugador con balón, en fin. Y eso a mí me cambió la vida, eso a mí me abrió el mundo. Yo cuando empecé a conocer la parte táctica del juego, fue algo que me hipnotizó. Y me empecé a ver el juego de una forma distinta, ya con 14 años, y me empezó a gustar y poco a poco yo viviendo cosas que cuando me llegó la oportunidad a los 22, 23 años, ya yo tenía mucho tiempo estudiando. Entonces, creo que para llegar a eso hay que estar muchos años, hay que tener la suerte que tuve yo, como te digo, de tener un maestro, o muchos maestros, hay que tener también algo de nacimiento, no sé. Son muchas cosas, hay que ver mucho. Eso creo que yo también es una de las claves de cómo veo yo el juego hoy en día o de las cosas que puedo saber o conocer, es porque haciendo scouting en los diferentes equipos en los que he estado en la selección, yo he visto muchos partidos y sigo viendo y todos los días veo. Eso que estábamos hablando ahora de ver el partido de Venezuela en el 2015 de México, si yo lo he visto, no sé, 30 veces en 10 años, siempre veo algo distinto o algo que no me acordaba. O sea que la clave para aprender es ver mucho básquet. Esa creo yo que ha sido el punto más fuerte de mi carrera. Como te digo, he tenido muy buenos maestros. Los jugadores te enseñan mucho hoy en día también. Uno aprende mucho los jugadores. Pero
hay que consumir básquet para poder mejorar, para poder aprender, para poder uno definirse y entender que esto va cambiando todos los días. Capaz algo que hoy no me gusta, dentro de un año sí me gusta, y capaz algo que hoy me gusta, dentro de un año no lo hago más. Yo hay muchas cosas que van siempre mejorando, cambiando, quitando, poniendo, así que es una idea de juego que es como un acordeón que se abre, se cierra, y también dependiendo contra quién juegue, a quién tengas en el equipo. Pero lo que sí es cierto es que la penetración y la descarga van a estar siempre en mi forma de ver el juego. Claro que sí, profe. Y hablando de ese tema también, profe, mientras estábamos preparándonos para esa conversación con usted, hay un jugador, sabemos que el suramericano del 91 tuvo un fuerte impacto en usted. Usted estaba muy joven, obviamente, pero siempre lo he escuchado varias veces refiriéndose a ese suramericano como a un evento que lo inspiró a usted y le dio mucho amor por el baloncesto. En ese equipo, en esa época en Venezuela, había un jugador que se llama Sam Shepard, que también tuvo un paso por Colombia muy importante, y casualmente lo tuvimos aquí en el show hace un año. Tuvimos una charla espectacular con él. Sam Shepard también en esa época estuvo allí en Portland cuando lo del Dream Team, jugando en el 92. Ese tipo de jugadores, ¿cómo se vivía el baloncesto en esa época, profe? Y también tengo una anécdota que le quiero preguntar con él, de un autógrafo que usted tenía de él, y que una persona que sabemos muy especial para usted, Diego Guevara, en algún momento no quiso firmarle, porque en broma me imagino le decía que lo quitara a él. Sánchez, para una persona muy importante del baloncesto venezolano, profe. Sí, Sánchez era el ídolo de todos nosotros cuando estábamos, los que jugábamos a esa edad, a los 10, 11 años. Jugaba en la selección de Venezuela, que jugó el Mundial del 90 en Argentina, después lo de Portland, las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Uno de mis mejores amigos, Gabriel Donada, y su papá era dueño de un equipo que en ese momento se llamaba la Liga Nacional, que era como una Liga B, que se jugaba cuando no se jugaba la LPB. Entonces, él lo trajo a jugar a Barquisimeto, que es donde yo soy, un equipo que se llamaba Los Duros de Lara, y Sam pasó a ser algo lejano a estar ahí, ¿me entiendes? Algo cerca. Entonces, un día yo fui a un partido, y era un domingo al mediodía, me acuerdo, y Diego tenía 15 años, Diego estaba empezando. Te estoy hablando del año 92, justo la temporada después que vinieron de Barcelona. Entonces, Diego estaba jugando sus primeros partidos, y yo me acuerdo que yo tenía el papel y todos los jugadores me firmaron. Y estaba el autógrafo de San, y yo fui y le pedí a Diego que me firmara. Y él me dijo, te lo firmo si borras el de San. Le dije, no, entonces no me lo firmo. Pero era jugando. Después me lo firmó, y con el paso del tiempo Diego pasó a ser un muy buen amigo mío. La mamá de Diego era muy amiga de mi madre también, que en paz descanse. O sea que este cuento, Diego siempre se ríe porque yo se lo conté después de que lo conocí. Pero sí, la verdad, ahí fue cuando ya mi amor por el básquet empezó a crecer muchísimo más. Y bueno, ese equipo de Duros de Lara fue legendario. Con Diego, con José Ángel Hernández, con el mismo Sam, y muchos otros más que jugaban ahí. A Cruz Salcedo, que también estaba empezando, que después Cruz se fue a jugar a Colombia, y jugó en Colombia muy bien y por muchos años. Una época dorada del básquet venezolano. Profe, vamos a hablar de mentalidad. Es una parte cuando nosotros los jugadores colombianos vamos a enfrentar a Argentina, tenemos una mentalidad y nos pasa algo por la cabeza. Pero cuando el jugador venezolano va a jugar con Argentina, lo que le pasa por la cabeza es diferente. Realmente la mentalidad que tiene el jugador venezolano se lo da la trayectoria de su liga, que ha sido muy fuerte, o se lo dan también la transmisión que le hacen sus entrenadores, porque son dos mentalidades diferentes que a veces cuando nos enfrentamos o cuando los jugadores venezolanos vienen a jugar acá, uno nota esa diferencia. ¿Qué tipo de mentalidad tiene el jugador venezolano? Bueno, yo creo que primero es algo de idiosincrasia, primero que nada. El venezolano es luchador porque sí, no solamente en el básquet, en cualquier ámbito de la vida. Después creo que la LPB ha tenido mucho que ver porque se jugaba a un gran nivel, a una alta intensidad, con mucho ritmo, con mucha presión, con mucha gente en las canchas, y todos estos muchachos se han criado así. Después también
el aporte de los entrenadores puertorriqueños, como por ejemplo Julio Toro, que fue el entrenador de Venezuela que nos clasificó a la primera Olimpiada. Julio tuvo mucho que ver en ese cambio de mentalidad. Después el aporte de muchos, creo que entrenadores venezolanos muy resilientes, de mucho carácter, por ponerte un ejemplo de Néstor Salazar. Creo que hemos tenido buenos líderes. Después vino Néstor, después vino Fernando Duró, Eric Musselman también tiene una mentalidad muy fuerte, pero va más por un tema de idiosincrasia, de cómo se vive en el país, de cómo el venezolano es trabajador y siempre está dispuesto y tiene una mentalidad resiliente, sumado también al formato de una liga que por muchos años fue muy intensa y que desarrolló muy buenos jugadores en contextos donde había también muy buenos extranjeros, jugadores de NBA, jugadores que jugaban en Europa y también temas de buenos líderes, considero yo. Claro, y una excelente liga también. Profe, en la coyuntura Venezuela-Colombia tengo dos casos. Cara Herrera, como todos sabemos, primer jugador venezolano en la NBA, juega Houston University, la temporada 89-90 comparte equipo con Álvaro Terán, nuestra gran estrella de baloncesto, que en paz descanse Álvaro, y personas muy cercanas a Álvaro, el mismo Pacho, mi compañero aquí, jugó con Álvaro, se conocieron mucho tiempo, y Álvaro siempre hablaba muy positivo, una persona muy cercana, nos comentaba cosas que inclusive después de que salió ya estando en la NBA, Cara Herrera, una persona muy amable siempre con Álvaro Terán. Queremos agradecerle todo ese cariño de Cara Herrera hacia nuestro gran héroe Álvaro Terán también. Y la otra persona que hablábamos fuera de cámara un momento rápidamente era Edgar Moreno, que en el 2007 juega en Cocodrilos y pierde la final allí y compartía equipo con una persona que Pacho conoce muy bien, Tim Jones, que estaban allí en aquella temporada, que no logran ganar, pierden en la final, pero ¿cuál fue de pronto esa imagen en aquel momento que Edgar estaba en un nivel muy especial? ¿Cómo se vivía el baloncesto en esa época con la presencia de Edgar allí, profe? Sí, bueno, ese fue un año que yo recuerdo mucho porque, a ver, precisamente el equipo que yo estaba, que era Guaros de Lara, jugaba Cara Herrera, fue no la última, porque la última temporada él fue la 2008, pero se rompió el Aquiles en el primer juego, así que eso prácticamente no cuenta, sino que la última temporada que jugó completa Cara Herrera fue esa del 2007 y yo estaba en el equipo con él en Guaros de Lara. Car tremenda persona, alguien del que yo aprendí mucho, al que respeto mucho. Yo siendo muy joven, imagínate, yo tendría 24, 25 años y estaba dando mis primeros pasos como entrenador y yo tenía que dar el scouting en el vestuario con Cara Herrera ahí. Y Cara a mí siempre me respetó, nunca me llegó a decir nada, al contrario, siempre me apoyó, siempre me ayudó y yo voy a estar eternamente agradecido con él por eso. Ese equipo de Cocodrilo en el 2007 era un equipazo. Estaba Tim Jones, estaba Kevin Freeman, que jugó en Yukon, estaba Edgar, que tendría 26 años, estaba Luis Betelmí arrancando, estaba el Zancudo Centeno, estaba Juan Herrera, que también estaba ahí empezando, y estaba Henry Paez, y estaba el Tigre Saavedra, que ahora vive en Villavicencio. Me lo encontré el otro día cuando jugamos la final. Un equipazo. Nosotros jugamos contra ellos y perdimos. Tim Jones era inmarcable. O sea, hacía punto de todos los colores. Sí. Nosotros teníamos a un grandísimo defensor como lo es Kerby Ramírez y mientras más duro lo marcaba y mientras más foul le hacía y mientras más le hablaba, Tim Jones más puntos metía. Era una cosa impresionante. Obviamente se jugaba otro estilo de juego, no se jugaba el básquet como se juega hoy en día, de todos abiertos. Por ejemplo, yo siempre que hablo de Edgar Moreno digo, Edgar Moreno es el mejor armador que yo he visto en mi vida jugando en el short corner. Edgar se metía bajo el aro, se la pasaba y era todo el tiempo dos, no sé cómo hacía, pero siempre estaba solo en el short corner, Edgar Moreno, era una cosa impresionante. Él no tenía mucho tiro, pero jugaba muy bien sin balón y sí te puedo decir que metía tiros importantes y ordenaba, manejaba muy bien su equipo. Ese año ellos perdieron en 7 juegos, jugaba Víctor David todavía ahí, obviamente, que se me está pasando, pero al año siguiente sí ganaron. Ellos perdieron en el 2000, jugaron la final. Ese Cocodrilo jugó final de 2007, final del 2008, final del 2009, final del 2010 y final del 2011. 5 finales seguidas. Y en el 2007 perdieron, en el 2008 ganaron, en el 2009 perdieron, en el 2010 ganaron
y 2011 perdieron. Se fueron 2 y 3. Las dirigió toda Mama Osa, estaba Edgar, estuvo después Jan Martínez, después vino Carelio, estuvo Leandro García Morales. Unos años de lujo de Cocodrilo en esa época. Sí, claro, disculpa, Pachito, te interrumpo por segunda vez, te prometo que no lo hago más. Profe, no, me parece importante contar eso para la gente que nos está escuchando en este momento. Quiero darle un saludo muy especial a Edgar. Una de las cosas que nos encanta hacer aquí, profe, es darle saludos a las personas que han hecho tanto por el baloncesto colombiano. Usted habla muy bien de Edgar, profe, y es correcto. Mire, profe, es tan importante que el 20 de diciembre del año 2003 fue la primera vez que yo vi jugar a un colombiano en Madison Square Garden. Usted no se imagina la emoción que yo sentí. Jugaba con Texas Longhorns y jugó contra Duke esa noche, contra J.J. Redick. Y estaba mucho. Él era compañero de equipo de P.J. Tucker, que acaba de retirarse, jugó el año pasado con los Knicks todavía. Pero fue yo quisiera, y le mando a toda la gente que puedo el video en YouTube de ese juego, porque para nosotros y para mí especialmente aquí recién llegado a Estados Unidos, Edgar fue algo impresionante. Solamente, disculpa Pacho, un saludo para Edgar Moreno y todas las cosas importantísimas que hizo. No, y continuando con jugadores, profe, realmente cuando yo era rookie, iniciaba pues a jugar, pues rookie profesional, vinieron muchos jugadores venezolanos y a todas las personas que han tenido que ver con básquet en Venezuela, que jugaron, fueron entrenadores. Yo le pregunto por estos jugadores porque causaron una impresión grande en mí. Además, aprendí mucho de ellos. A mí me gustaría preguntar qué hay de la vida de estos jugadores. Por ejemplo, Rosti González, Armando Beque, Iván Olivares, hasta el Grillo Vargas, el dominicano, y Víctor David. Realmente estos jugadores que fueron tan importantes en el baloncesto colombiano porque fueron estrellas aquí y uno como rookie los admiraba. El minuto que le daba el entrenador a uno y a veces les tocaba marcarlo, era una emoción grande. ¿Qué hay de la vida de estos jugadores? No, bueno, Rostin fue por muchos años, perdón, fue por muchos años dirigente de Cocodrilo y sigue ahí. Ahora está un poco más dedicado a la parte del fútbol y a la parte de la gerencia general del club. Iván, tengo muchos años que no lo veo, pero sé que está en temas de política y estuvo en Florida, ¿no? En Estados Unidos viviendo. De todos esos que tú me has mencionado, los dos que más tengo contactos es con Víctor David, que siempre lo veo y tengo buena relación con él, y obviamente con Armando Becker, que siendo de la misma ciudad y habiendo compartido equipo, y aparte Armando también es muy amigo de Néstor, que Néstor es mi maestro y mi mentor. Tengo muy buena relación con él. Lo vi hace poco, estaba de asistente en Pioneros del Ávila y Armando es una leyenda, porque aparte es de la misma ciudad en la que soy yo, un ídolo, y le tengo mucho afecto. Claro que sí, profe. Y ya para no abusar de su tiempo, profe, ya aquí casi que con la última preguntita ya. Profe, hay algo que me llamó mucho la atención, una anécdota de parte suya, que casualmente me pasó a mí algo parecido. Hace año y medio, 2 años, estaba yo viendo un juego high school aquí en New Jersey y casualmente pude ver por primera vez jugar a Ace Bailey. Estaba jugando en Rutgers University, un juego de exhibición, cuando ya había firmado con Rutgers que iba a jugar allí con Dylan Harper. Y me causó mucha impresión y en ese momento todavía Ace Bailey es mi jugador favorito de este año del draft. Profe, usted tuvo una experiencia súper importante, Akron, Ohio, donde pudo ver también a LeBron James cuando estaba en la época de high school. ¿Cómo fue esa experiencia, profe? Bueno, a mí el básquet me ha puesto en muchos lugares y me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente. Yo soy, siempre lo digo, y un agradecido y un afortunado de que el básquet me permitió conocer el mundo, me permitió ir a muchos torneos importantes, conocer y ver gente que yo veía por la televisión y que admiraba. Terminé compitiendo contra ellos, terminé en alguna ocasión también compartiendo alguna mesa. Entonces, una de esas veces fue en el año 99, como tú bien lo dices. Yo me había ido a estudiar en high school ahí en los suburbios, no precisamente en Akron, sino en una ciudad pequeña que se llama Talmadge, Ohio, que es ahí cerquita, a media hora de Akron, a 1 hora de Cleveland. Y obviamente estaba envuelto en el ambiente del básquet, y un día un compañero que yo vivía en su casa, yo era estudiante de intercambio, vivía en una casa, y obviamente de acuerdo a mis intereses me ubicaron en una casa donde el papá era entrenador, la mamá había sido jugadora y entrenadora,
el hijo era el mejor jugador del colegio, y no solo que jugaba, le encantaba el básquet, y a mí me gustaba, pero no tanto. A mí me empezó a gustar el básquet a partir, o sea, sí me gustaba bastante, pero me empezó a apasionar con mis vivencias en esa casa, porque aparte fue cuando me dijeron, ¿a ti te gusta el básquet? Sí, bueno, espérate que llegue en marzo para que veas lo que es el March Madness y veas lo que es la locura de marzo y te vas a enamorar más. O sea, la NBA tenía, en ese momento los Cavaliers no eran tan malos, pero no eran tan buenos, perdón, pero fue el año que Cincinnati tenía a Kenyon Martin y eran los número 1 de la nación, y después, o sea, por alguna otra razón, yo también después estuve muy ligado a todos esos jugadores que estaban en Cincinnati, los terminé. No tuve ninguno en el mismo equipo, pero los enfrenté a todos. A Steve Young, a Fletcher, a Jermaine Tate, a Kenny Satterfield, a todos esos tipos. Yo después los terminé enfrentando. Y bueno, un domingo por la tarde, un amigo de mi amigo jugaba en un equipo y jugaban contra St. Vincent St. Mary. Y él me dijo, vamos a ver a Nick, se llamaba Nick, el amigo de él. Y fuimos a ver a Nick y terminamos viendo a LeBron. 14 años, las 2 primeras jugadas del juego, no sé, robó una pelota, se fue de cancha a cancha. Y en esa época no había celulares, no había la conexión que hay ahora. Entonces yo volví a donde vivía y a mis amigos más cercanos les mandé un mail y les dije, anoten este nombre. Entonces, a lo largo de esos 26 años que han pasado, desde aquel diciembre del 99 hasta ahora, mis amigos tratan de descubrirme algún otro jugador, pero todavía no han podido superar ese descubrimiento de por lo menos a nivel de mis amigos, de que yo hice. Como revancha. Como la revancha no la han podido tener. Obviamente ya es prácticamente imposible, ¿no? Porque hoy en día con tanta información que se consume y ya uno, los jugadores a los 13, 12 años ya se conocen. Pero sí, fue una anécdota muy bonita y bueno, ya después pasó lo que pasó, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la historia, pero yo tuve la oportunidad de ver a LeBron incluso antes de que cumpliera los 15 años, en vivo, en la misma cancha. Profe, mucha gente me dice, porque nosotros no estábamos en la misma liga, el equipo en el que yo estaba, obviamente un equipo de high school, no estaba, pero mucha gente me ha dicho, hubiese sido bien que hubiese jugado en contra. Yo no hubiese sido bien, digo, porque ya a los 14 años ese era un espectáculo, un fenómeno de la naturaleza. Profe, no lo podíamos despedir en el caso mío particular sin preguntarle por el título. Usted juega una semifinal y unas finales que verdaderamente la final la barre, la semifinal se va, solo pierde un juego. Realmente, ¿cómo preparó esos juegos? Usted es un experto para hacer el scouting de los equipos, pero verdaderamente los juegos no salieron, las semifinales ni las finales, como uno pensaba como aficionado. ¿Cómo preparó esas 2 series? Bueno, nosotros fuimos un equipo muy cambiante a lo largo del año, cambiamos de extranjero, sumamos jugadores colombianos nuevos. Entonces, yo creo que lo fundamental fue más que hacer scouting o preocuparnos por los rivales, lo primordial fue preocuparnos por nosotros mismos. Nosotros fuimos un equipo que estuvo en constante crecimiento, en constante formación, siempre sumamos cosas. De hecho, hubo cosas defensivas que hicimos en el tercer juego de la final que no lo habíamos hecho en toda la temporada, y fuimos más que todo pensando en nosotros que pensando en el rival. Obviamente hicimos scouting contra Caimanes. Tuvimos la particularidad de que teníamos a Brito y creo que hicimos un grandísimo trabajo sobre él. Tiró 9 de 33 en la serie, apenas 27%, y eso habla de que sí nos preocupamos en cierta forma por el rival, pero creo que la clave fue seguir ocupándonos de lo que era nosotros, sobre todo en el tercer juego, que sabíamos que ellos iban a venir seguramente en zona y desde el arranque fue zona y estuvimos preparados para eso, y fue un primer cuarto brutal, porque ya sabíamos que después de lo que pasó al segundo juego en Medellín, que fallamos muchos triples, ellos podían venir en zona, nos preparamos y nos salió todo muy bien, gracias a Dios, pero porque nos enfocamos primordialmente en Paisas y no en quién tuviésemos enfrente. Profe, ¿lo vamos a tener el próximo semestre aquí, en Colombia? Sí, espero que sí. Claro que sí, y también aprovechando ya que estamos despidiendo al profesor, queremos enviarle un saludo, si nos escucha,
un jugador muy importante que admiramos mucho aquí en el show, Michael Carrera, que casualmente después del viaje a Medellín tuvimos una entrevista muy agradable con él y estábamos totalmente rookies y no nos salió bien la entrevista, tuvimos problemas técnicos, pero nos queda la satisfacción a Pachito Pedro Corona, a mí, que tuvimos una charla muy agradable con él, que para mí también fue muy especial, profe, porque yo lo sigo a él desde que estaba en college en South Carolina. So, profe, de verdad que queremos agradecerle mucho. Si fuera por nosotros, nos quedaríamos aquí toda la noche porque los temas son totalmente imparables, profe. Muchas cosas, muchas anécdotas. Admiramos mucho su carrera. Lo felicitamos de verdad, profe. Bienvenido a Colombia y queremos que esté aquí mucho tiempo a acompañarnos porque queremos seguir viendo ese baloncesto espectacular. Muchísimas gracias por acompañarnos, profe. Un abrazo, saludos a todos y quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Sí, Claro que sí, profe. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, profe.